En este próximo video vamos a mostrar un listado de lo que son los posts desde la base de datos ya en sí mismo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya tenemos la ruta con los posts, ya esto lo podemos cerrar este archivo. Aquí tenemos los posts, que es aquí. Aquí tenemos la vista, la cabecera del listado, y aquí tenemos donde va a mostrar el listado de los posts. Listo, esa estructura lo podemos cerrar por ahora porque en la vista donde vamos a mostrar eso que extiende esa estructura. Listo. Ok. Lo primero que vamos a hacer aquí así entonces es eh, extraer los posts desde la base de datos. Ok. Enviar los posts hacia la vista. Ok. Se extrae, se envían los posts hacia la vista y se muestran aquí así. Ok. Para mostrar los posts aquí, una vez que lo tengamos, vamos a ver que existe una estructura o una directiva en Blade para eso también. ¿Okay? Entonces, primero que todo, vamos a extraer los posts desde la base de datos. ¿Qué significa? Que debemos tener primero configurado lo que es una base de datos en la aplicación. Listo, vamos a cerrar esto un poco de carpeta aquí así para tener esto más organizado. Aquí está la controladora. Listo. Ok, entonces, lo primero que tenemos que hacer es, en este caso, existe en Laravel algo que se llama Eloquent. Ok, vamos a buscar Eloquent, aquí así. Aquí viene toda la documentación de lo que hace Eloquent y todas las cosas. Ok, pero básicamente lo primero que vamos a hacer es cómo funcionan las cosas en el modelo vista controlador. Ok, en este caso te tienen las rutas te mandan a la controladora, uno va a la modelo, extrae la información de los modelos y muestra las cosas en las vistas. ¿Ok? ¿Qué parte es la que nos va faltando a nosotros aquí? La parte de los modelos. ¿Cómo se crean una modelo? ¿Cómo se crea una modelo en Laravel? Bueno, simple. Se viene aquí, se crea una carpeta nueva que se llama Models. Ok, listo, está aquí adentro. Ahí tenemos. Y ahí vamos a poner todos nuestros modelos. Ok, como este caso es de post, ¿cierto? Vamos a venir aquí y vamos a crear un modelo que se llama post. Una clase se va a llamar post. Y listo. Listo, aquí tenemos la clase post. Ok, que va a representar esta aquí así. ¿Sí? Y aquí entonces le decimos que va a estar en el namespace, que va a ser la aplicación tuya, models y listo. ¿Qué significa? Que esta clase va a pertenecer a app models. Como por ejemplo en este caso la controladora aparece en app, que es aquí, http controllers. Y aquí lo que le está diciendo es que esta va a aparecer debajo de app models, como en este caso. Se sigue esa convención. App en mayúscula y models. Los namespaces no son más que formas de organización lógica de tus archivos. No significa, uno puede tener un archivo en un lugar u otro. Lo que importa es la organización lógica. Esto es la organización lógica de tu archivo y no así la localización física. Es decir, son dos cosas diferentes. Puede estar físicamente en un lugar y sin embargo lógicamente puede estar en otro. ¿Ok? Entonces en este caso aparece tu post, la entidad o el modelo post. ¿Ok? En Laravel, para definir un modelo, uno tiene que decir que extiende desde model. Al extender desde model, uno escoge, hay varias opciones. ¿Ok? La única que se llama model en este caso es esta. ¿Ok? Y listo. Y ahí está diciendo que extiende desde model en este caso. ¿Listo? Antes de continuar aquí, tenemos que primero ir a nuestra base de datos, crear nuestra base de datos y entonces crear la tabla que va a representar los posts. ¿Ok? Vamos a nuestro gestor de base de datos, que en este caso ya tenemos aquí local, ok, y aquí le decimos que cree una nueva base de datos. A ver acá, aquí crea una nueva base de datos, se va a llamar blog, ok, en este caso le decimos que es UTF-8, y listo, ya tenemos nuestra base de datos, ¿cierto?
Una vez que tenemos la base de datos, todavía no tenemos la tabla ni nada. Ok, vamos a crear una nueva tabla. Para crear una nueva tabla se le da aquí así y se escribe table name. En este caso yo estoy usando una aplicación que se llama SQL Pro, ok, que no es más que una aplicación que yo uso en Mac, pero en Windows puedo usar lo que es PHP-MyAdmin para hacer esas cosas. Ok, en este caso creamos lo que es post. ¿Okay? Ahora, una cosa importante, por convención a la hora de trabajar, y en Laravel, la mayoría de las personas usan el nombre de la tabla en plural. En vez de post, escriben post. O si va a escribir student, en vez de poner student, escriben students. Y así se llama. ¿Ok? Agregamos aquí así y creamos. Ok. Por defecto te crea con el campo ID. Por defecto en Laravel también. En muchos otros lugares, mucha gente lo que hace es que crea un campo que se llame Post ID o Mi ID o Primary Key, nada. En Laravel, por convención, la llave primaria de tu tabla se llama ID, ¿cierto? Ahora, a continuación, vamos a decir un post que contiene un post. Un post contiene el título del post, que es title, voy a poner un varchar de 254, aquí así. Un título, el cuerpo del post, que se va a llamar body, el cuerpo del post, y va a aparecer lo que se llame el autor del post. Ok, en este caso aquí vamos a poner que es un varchar también. Un varchar de tamaño 254. Ok, autor, y entonces además de eso, en Laravel cada tabla de la base de datos uno la define, a menos que se la desactive por supuesto, pero se define en dos campos que son el campo que se llama updated add, que es de datetime, ok, de tipo datetime, y created add, que es de tipo datetime, ok, listo. Ahí ya tenemos definida la tabla. Estos campos, estos dos campos, updated add y create add, básicamente lo usa Laravel para poner en la fecha que se creó cada fila de esa tabla en la base de datos y cuando se actualizó esa fila en la base de datos. ¿Okay? Estos dos campos se usan, casi siempre yo los coloco por defecto en cada tabla, pero uno puede no colocarlo y decirle aquí que no use esos campos, Pero bueno, en este caso para seguir la convención de Laravel y no tener que desactivar cosas, pues vamos a usarlo así. Listo, ya tenemos ya la base de datos que se llama blog y una tabla que se llama post. El próximo paso es venir a decirle a Laravel que la base de datos que vamos a usar se llama blog. Okay, en este caso venimos aquí a environment, que es donde se configura el acceso a datos. Aquí decimos tipo de conexión de MySQL, el host es 127.0.0.1 o localhost, dbport es el puerto de la base de datos que es por default, y entonces realmente lo que tenemos que tocar es aquí. La base de datos, ¿cómo se llama? Se llama blog. El usuario, en este caso es root, y la clave, en este caso es Brian. Ok, y listo. En este caso ya tenemos ya configurado lo que es el acceso a la base de datos. Recuerden, se configura aquí en .environment, que es el archivo de configuración general de la aplicación. Ok, una vez que tenemos ya configurado lo que es el environment, este archivo ya lo podemos cerrar y continuamos aquí así. Ok, que es este, recuerden que este es la modelo, ok, la cual va a extraer o la cual se encarga de acceder a la base de datos, extiende de model, y model es esta que está aquí, ok. Al yo decir extender de model, estoy diciendo que extiende de esta clase model, ok, que está en esta dirección. Aquí se dice use. Si uno le da y va a esta modelo, ok, ve que entonces esta clase modelo tiene ya un conjunto de definiciones. Es larga, por cierto, bastante larga, porque es la que gestiona todo lo relacionado con el acceso a datos, ok. Perfecto. Como ya tenemos aquí la tabla que se llama post con todos estos campos, lo que tenemos que decir aquí así es lo siguiente.
el nombre de la tabla, ok, que se va a llamar de la tabla, ¿cómo se llama? Se llama post, ok. Es importante aclarar que aquí yo estoy definiendo post, pero si uno no define el post, ok, Laravel por defecto, usando el nombre de la clase, la va a llevar al plural, es decir, va a escribir post con la S al final y va a tratar de encontrar una tabla que se llame post en la base de datos. ¿Ok? Es decir que yo si quisiera no defino esto porque él automáticamente la va a detectar, pero bueno, en este caso sí la vamos a definir, ¿cierto? Ok. El segundo paso es definir cuáles son los campos que va a tener esta tabla en mi base de datos. Title, Body, Author y ya. Esos tres porque estos dos Laravel, recuerden que update y created, updated y created son campos que son internos del Laravel para actualizar. ¿Okay? Entonces venimos aquí y le decimos protected igual. Y entonces, ¿cómo definimos esos campos? Le decimos fillable. Fillable. ¿Ok? Aquí hacemos esto y decimos que los campos que se pueden llenar, son que se pueden tocar, son title y body. Y listo. Ya hemos creado ya lo que es la modelo que vamos a usar para interactuar con la tabla en la base de datos. Listo. Vamos a agregar esto aquí para que no se vea. ¿Ok? Y listo, ya tenemos ya esta modelo. Recuerden, la modelo es el nombre de la modelo, post, en este caso. Tiene de model, que model está debajo de Eloquent, que Eloquent no es más que la capa que se encarga de interactuar con la base de datos. Es transparente para nosotros lo que hay aquí adentro. ¿Ok? Entonces viene acá y se dice protected, table, listo. Es importante aclarar que aquí en la documentación del Laravel vamos a ir y vamos a ver además, vamos a ir y vamos a ver que existen un conjunto de acciones que uno puede hacer. Por ejemplo, si nos vamos a la introducción, vamos a cómo se definen los modelos. En este caso, aquí dice PHP Artisan Make Model User. Esto es una forma de hacerlo también, pero usando directamente de la consola. No he querido usar la consola para no complejizar un poquitico más el video en este caso. ¿Listo? Aquí viene, aquí te habla de las convenciones que se usa para Eloquent. Si se dan cuenta, lo que te dice es que cuando, si el nombre de la tabla es fly, es decir, si el nombre de la modelo que está haciendo es fly, él va a tratar de extraer información de la base de datos, de una tabla en la base de datos que se llama flights con la S. Pues en este caso no definí. Pero si deseas, uno puede establecer el nombre de la tabla. En caso de que el nombre de la tabla sea diferente a lo que define el Laravel por convención automáticamente. Por defecto yo casi siempre defino siempre el nombre de la tabla, aun cuando yo sé que el Laravel, si yo no lo pongo, lo puede detectar, pero casi siempre lo defino. Existe también, porque además de eso, por si en futuros cambios Laravel dice que hay que definirlo, pues ya lo tengo definido de ahora. Él también te dice que el primary key, como le decía anteriormente, él le llama por defecto el ID, o uno tiene que a esa variable override, es decir, sobreescribirla y poner el nombre de la llave que uno quiere, pero bueno, yo defino ID, no tengo que ponerla aquí así. Igual pasa con el timestamp. Por defecto, Laravel siempre espera created y updated como columnas, ¿ok? Y en caso que uno no quiera usar esas dos columnas que usa Laravel, uno dice timestamp, la propiedad timestamp a false. Por ejemplo, timestamp, uno viene aquí así y dice, ok, no lo quiero, yo vengo y digo protected timestamp, ok, protected time, let me see. Ah, es public, por eso que no lo veía. Public. Time está, ok. Y le dice falso. ¿Qué significa? Que ya, diciéndole eso, ya no tengo que crear aquí estos dos campos. Estos dos campos ya, ya Laravel no lo usa, ok. Pero en este caso nosotros sí lo vamos a usar para tener un récord de cuando se actualizan, de cuando se crean los campos y tal. Ok, también uno se puede configurar cuáles son es decir, el nombre que le va a dar a esos campos, tal, nombre de conexión. Ok, entonces aquí le explica cómo uno puede acceder para extraer datos de la modelo, es decir, cómo ya uno puede extraer datos de la modelo, formas que existen. Es decir, aquí viene todo un conjunto de cosas
que uno puede ya trabajar con los modelos. Listo. Entonces, para seguir aquí así, nosotros vamos a decir, ya tenemos ya nuestro modelo definido y vamos a decir, post controller, ok, aquí dice extraer los posts de la base de datos. ¿Cómo uno extrae en Eloquent un elemento? Ok, la forma de extraerlo es usando, uno puede decir or para extraerlo todo, o find, o puede llamar a un conjunto de acciones asociadas con, con Eloquent. En nuestro caso, nosotros vamos a decir, ok, vamos a extraer todos los posts. Ok, decimos post, right? Y él te va a decir post de app models. Tú le dices, sí, es de ahí, le da enter. Automáticamente, él va a mostrar un conjunto de opciones que tiene esa modelo y va a incluir ya la modelo aquí arriba. Listo, dice or, punto y coma. Y el que hizo este post ya le dice, ok, tú vas a usar esto acá y lo pone acá. Porque para usar post, aquí así, tienes que decirle que lo vas a usar. Es lo que hace que te dice add models post, que no es más que add models hasta aquí y post de aquí. Listo. De esta forma yo tengo todos los posts aquí. Si yo vengo y refresco la página, él me muestra esto aquí. Yo puedo venir y decir, ok, vamos a extraer, vamos a ver qué es lo que hay en esos posts. Listo. Yo puedo venir y decir dd post. ¿Qué es lo que hace dd? dd es como un dive and dump. Es lo que hace es que muestra la información que viene en esos posts. En este caso me va a mostrar lo que es un collection, una colección con todos los items. En este caso no existe ningún post aquí así, pero si yo vengo a la base de datos directamente, incorporo y digo, ok, voy a incorporar my first post, ok, está apretadito esta acá, my body, ok, el autor va a ser John y la fecha va a ser, no sé, vamos a bajarlo así y listo. Ya incorporé esto a la base de datos, a la tabla, y cuando vengo que actualizo, que me sale, listo, ya me sale un post. Ok, la colección viene con una colección de posts, que no es más que la representación de cada elemento del orden. Si yo vengo aquí, veo los atributos y me dice ID 1, title, my first post, body, my body, author, John, y estos dos campos que no se mostraron en este caso. Listo. Ok, yo puedo decir, extraímelo todo, ok, o yo puedo simplemente extraer uno solo. ¿Cómo yo extraigo un solo elemento? Le digo aquí así, post, usando la palabra reservada find. Existen un conjunto de elementos, un conjunto de acciones que tiene lo que es Eloquent para trabajar, que eso se verían a través de aquí, de la documentación. Pero básicamente mucha gente lo que usa es lo que es el all, el find, o puedes hacer algo así, como este. Puedes decir where, para poner donde sean los activos, ordenado por nombre. Solamente devuélveme 10, take 10, get. Y esto es lo que hace, el get esto es lo que hace que ejecuta esas cosas y te devuelve el resultado. ¿Ok? En este caso, si uno dice, yo quiero nada más devolver el post donde el ID del post sea 1, yo vengo aquí y le digo 1, refresco, y él me devuelve un solo post donde fue el ID 1. Para probarlo vamos a crear otro más acá, sí, que se va a hacer my second post, my second body. Ok, el actor es Mark y listo, ya tengo ya mi second. Yo puedo venir aquí y digo, en vez del 1 yo quiero extraer el 2, actualizo y ahí me saca second post, porque donde el ID es lo que hace es, básicamente cuando uno dice find 2, lo que está diciendo es where ID sea 2 first. Es lo que le está diciendo. Extráeme el primero donde la ID sea 2. Si yo refresco, me devuelve lo mismo. Y listo. Es decir, ese es
Cuando uno dice find 2, realmente esto es lo que está haciendo por detrás el Laravel. Ok, en este caso vamos atrás y vamos a ver el estado de post. Vamos a all, ok. Y cuando decimos all aquí nuevamente, le van a aparecer 2 porque ahí ya tenemos 2 posts. ¿Listo? Ahí están los 2. Ahora bien, ahora esos posts que ya tenemos ahí, ahora está aquí porque ya lo hicimos, vamos a pasarlo hacia la hacia la vista esta para que la vista lo muestre que así, ¿cierto? En este caso, ¿cómo se pasan a la vista estos posts, estas variables, lo que tengamos aquí? Bueno, sencillamente, aquí es una cosa que tiene importante, que tiene muy bueno PStorm, es que tiene muchas opciones, y es que, por ejemplo, lo que te está diciendo acá es unused local variable post. Es lo que está diciendo es que tienes una variable post, pero que no la estás usando en ningún lugar, ¿ok? Entonces, en este caso, ¿cómo uno envía esa variable con todo ese contenido para esta vista? Bueno, simplemente hay dos formas de hacerlo. Puedes decir algo así como este primer parámetro de esta función, y uno pone ahí adentro de esa función, coma, y pone compact, y pone post. Listo. De esta forma, esa variable post va a estar definida aquí dentro de post. ¿Ok? De esta forma. También puede hacer algo así como with, y decir post. La ventaja que tiene esta opción con respecto a la otra es que tú puedes aquí poner Miss Post. Puedes definir el nombre que desees para allá y este nombre es el que va a estar disponible con todos los datos aquí. Es decir, no Post, sino Miss Post. ¿Okay? Realmente yo soy bastante partidario de usar así Compact Post. Recuerda que este Compact Post en esta forma tiene que ir dentro de View, porque View es el método que recibe View y la data, como en este caso, View y la data. ¿Okay? Luego, ahora decimos, vamos a la vista y vamos a mostrar estas cosas allí en la vista, ¿cierto? ¿Cómo uno muestra cosas en la vista? Bueno, para eso entonces vamos al Laravel y vamos a ver cómo uno muestra esos elementos en la vista. Lo primero es que puede ser varios posts. Significa que tenemos que hacer un ciclo y en el ciclo iterar el ciclo e ir mostrando cada título del post aquí adentro, ¿cierto? Ahora, nosotros podríamos hacer un for, algo así, pero como estamos en Play tenemos que ver cuál es la directiva que permite hacer eso en Play. Vamos aquí a Laravel, ok, y vamos a buscar en Laravel. Aquí viene la estructura de control, cómo hacer un if en Laravel, en Blade, cómo hacer un if not, cómo hacer un loops, los for each y esas cosas, cómo hacer todo aquí. Nosotros en este caso lo único que necesitamos es un for each. Se dan cuenta que es for each, lo que quieres iterar, cómo lo quieres iterar y aquí mostrarlo aquí adentro, ¿cierto? Ok. Venimos para acá y decimos, ¿cómo se llama aquí la variable? Post, ¿cierto? Entonces venimos aquí y decimos for each, es decir, para cada post como post. Ok. Vamos a borrar todo lo demás, vamos a dejar solo uno. Que de hecho vamos a quitarlo, vamos a hacer en for each. Listo. Ahí ya tenemos iterando todos los posts. Ahora vamos a decir que muestre qué cosa. El título de los posts. Como en Blade uno muestra el título de algo desde la base de datos. Bueno, uno dice así. Uno dice post, raya. Y uno viene aquí así y dice, ok, vamos a la modelo que definimos. Y tenemos dos campos, que se llama title y body. Right? Entonces en este caso venimos aquí y decimos, yo quiero mostrar title. ¿Cómo se dice? Title. Listo. En este caso, ¿qué es lo que he hecho? Una iteración de todos los posts donde se muestran los titles. Si vengo aquí y refresco, pues me va a aparecer. Listo. Aparece la cabecera, el pie de página. ¿Por qué? Porque esta vista extiende de layout.app y entonces aparece my first post, my second post, que viene desde aquí. Si yo vengo aquí y incorporo un nuevo post, okay,
Listo. Vení, si yo actualizo aquí así. Listo. Pues me aparece mi tercer post en este caso. Y listo. Ya de esta forma estamos, ¿qué cosa? Interactuando ya con la base de datos y pasando esa información hacia la vista, como en este caso. ¿Ok? Ahora vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a mostrar lo que es los detalles de un post en el próximo video.